Bienvenido a una lección sobre el algoritmo de disminución del tiempo. En esta lección aplicaremos el algoritmo de disminución de tiempo para determinar una lista de prioridades, y luego crear un programa utilizando el algoritmo de proceso de lista. En nuestros ejemplos anteriores nos dieron la lista de prioridades, pero ahora miraremos el método de crear una lista de prioridades que puede usarse para crear un programa. El algoritmo de tiempo disminuyente toma el enfoque de intentar para obtener las tareas muy largas completo lo antes posible al ponerlas primero en la lista de prioridades. Para aplicar el algoritmo de disminución del tiempo que creamos, la lista de prioridades listando las tareas en orden del tiempo de terminación más largo al tiempo de terminación más corto. Echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos utilizar el algoritmo de disminución del tiempo para crear una lista de prioridades para el diagrama a continuación. Aviso: como tenemos un total de 9 tareas, y el requisito de tiempo para cada tarea está en paréntesis, vamos adelante y asumemos que tienen horas. Aviso: la tarea 2 toma la más larga a las 12 horas. Y por tanto, la tarea 2 exhaurimos primera en la lista de prioridades. Y esto es seguido por la tarea 5 que toma 11 horas. Así que la tarea 5 se encuentra segunda en la lista de prioridades. Aviso siguiente: tareas 3 y tareas 6 toman 10 horas. Cuando los tiempos de terminación son iguales al aplicar el algoritmo de disminución del tiempo, normalmente listaremos la tarea con el número más bajo primero. Así que listaremos la tarea 3 primero y luego la tarea 6. A continuación, tenemos la tarea 7 a las 5 horas, seguida por la tarea 1 a las 4 horas. Tarea 5, tareas 1, así que ahora hemos bajado a 4 horas. Que deja la tarea 8 a las 3 horas. Y aviso: las últimas dos tareas tanto 2 horas, tarea 4. Y tarea 9. Y otra vez, es típico listar la tarea con el número más bajo primero, así que listaremos la tarea 4 seguida por la tarea 9. Ahora para ingresar esto en nuestra tarea, solo ingresaremos 2, 5, 3, 6, 5, 1, 8, 4, 9. Este es el algoritmo de disminución de tiempo que puede ser usado para crear una lista de prioridades. Ahora deje mirar un segundo ejemplo. Aquí queremos utilizar el algoritmo de disminución del tiempo para crear una lista de prioridades del diagrama a continuación, como nosotros solo hicimos, y luego utilice el algoritmo de proceso de lista para crear un horario. Entonces, si clasificamos estas tareas basadas en el tiempo de finalización, con el mayor tiempo de finalización primero, nos daría esta lista de prioridades. Y puede querer pausar el video para ver esto. Estos se listan desde el tiempo más alto de terminación hasta el tiempo más bajo de terminación. Y ahora para aplicar el algoritmo de procesamiento de lista circularemos la tarea lista, que son las tareas que no tienen ninguna tarea requerida, que sería tarea 1, 2, 3 y 4. También los circularemos en la lista de prioridades. Aquí están las tareas 4, 3, 1 y 2. Ahora queremos crear un programa con dos procesadores, por lo que llamaremos a este procesador 1, y llamaremos a este procesador 2. La tarea lista de prioridad más alta está asignada al procesador 1, que es la tarea 4, que toma 10 horas. Así que la tarea 4 se asigna al procesador 1, y ahora la tarea 4 está en progreso, que identificaremos con una sola línea a través de la tarea 4. La próxima prioridad más alta tarea lista es la tarea 3, que ahora está asignada al procesador 2. La tarea 3 toma 9 horas. Ahora la tarea 3 está en progreso. Aviso: después de 9 horas la tarea 3 está completa, por lo que ponemos una X a través de la tarea 3 mostrando que está completa. Aviso: una vez que la tarea 3 está completa, la tarea 7 ahora se encuentra lista, y la tarea 7 exhaurimos la tarea lista de prioridad más alta y por lo tanto, se asigna al procesador 2. La tarea 7 toma 11 horas. 9 más 11 es igual a 20. La tarea 7 ahora está en progreso. Después de 10 horas la tarea 4 está completa.
Así que la tarea 4 ahora está completa. Aviso. No hay nuevas tareas listas y por tanto, la próxima tarea lista es la tarea 1, que ahora está asignada al procesador 1. La tarea 1 toma 8 horas, so 10 más 8 es igual a 18. La tarea 1 ahora está en progreso. Después de 18 horas la tarea 1 está completa. Aviso. No hay nuevas tareas listas porque la tarea 5 requiere que las tareas 1 y 2 se completen. Por lo tanto, la próxima tarea lista es la tarea 2, que ahora está asignada al procesador 1. La tarea 2 toma 2 horas, so 18 más 2 es igual a 20. La tarea 2 está en progreso. Aviso, a las 20 horas la tarea 2 y la tarea 7 están completas. Así que la tarea 2 es completa y la tarea 7. Identifique las nuevas tareas listas. Aviso. Ahora la tarea 5 está lista y también la tarea 6. Así que la tarea 6 y la tarea 5 están listas. La tarea lista de prioridad más alta se asigna al procesador 1, que es la tarea 6. La tarea 6 toma 12 horas, so 20 más 12 es igual a 32. La tarea 6 ahora está en progreso, y ahora la tarea 5 está asignada al procesador 2. La tarea 5 toma 7 horas, 20 más 7 es igual a 27. La tarea 5 ahora está en progreso. Después de 27 horas la tarea 5 se completa. Ahora que la tarea 5 está completa, aviso, la tarea 9 ahora está lista. La tarea 9 es la tarea lista de mayor prioridad y por tanto, está asignado al procesador 2. La tarea 9 toma 5 horas, así que estamos a las 27. 27 más 5 es igual a 32. Esta era la tarea 9. La tarea 9 está en progreso. Aviso, a las 32 horas tanto la tarea 6 como la tarea 9 se completan. Así que la tarea 6 se completa y así es la tarea 9. Aviso, ahora la tarea 8 está lista. Por tanto, la tarea 8 se asigna al procesador 1. La tarea 8 toma 6 horas. 32 más 6 es igual a 38. La tarea 8 está en progreso. Aviso, una vez asignada la tarea 8 no hay tareas listas y por lo tanto, el procesador 2 no puede asignarse una tarea después de 2 horas. No es hasta que la tarea 8 esté completa, después de 38 horas. Tenemos otra tarea lista. Por lo tanto 38 horas la tarea 8 es completa, que ahora hace la tarea 10 lista. El procesador 1 es el primer procesador disponible y por tanto, la tarea 10 se asigna al procesador 1. Tarea 10 toma 3 horas, 38 más 3 es igual a 41 horas. Y ahora todas las tareas se han asignado. Y el horario está completo. Otra vez, aviso, después de 41 horas tarea 10 completa. Y por tanto, el proyecto ahora está completo. Aviso, como el procesador 2 permaneció inactivo durante las últimas 9 horas, de 32 a 41 horas. Y aquí está el mismo horario en color si es más fácil leer. Otra vez, este tiempo inactivo. Este es el procesador 1 y este procesador 2. Ahora podrías preguntar, ¿disminuye el algoritmo de tiempo nos da un buen horario? Para obtener alguna idea cuán bueno o malo es un programa, podemos computar el tiempo crítico. ¿Cuál es el tiempo mínimo para completar el trabajo? Para encontrar esto, buscamos la secuencia de tareas con el mayor tiempo total de terminación. Entonces, por ejemplo, si seguimos esta secuencia aquí, la tarea 1, 5, 9 hasta el final. El tiempo total sería 8 más 7 más 5 es igual a 20 horas.
El tiempo crítico sería el camino con el tiempo total de terminación más largo. Así que podríamos también tomar este camino aquí, tarea 1, 5, 10. Hasta el final, que sería 8 más 7 más 3 es igual a 18 horas. O podemos tomar este camino, tarea 2, 5, 10 al final. Eso sería 2 más 7 más 3 es igual a 12 horas o tarea 2, tarea 6. Tarea 8, tarea 10 al final, que es 2 más 12 más 6 más 3. Igual 23 horas o tarea 3, tarea 7, tarea 8, tarea 10 hasta el final, que sería 9 más 11 más 6 más 3 es igual a 29 horas. La última secuencia sería solo la tarea 4, que es solo 10 horas. Entonces, el tiempo crítico es de 29 horas. Si comparemos esto con el programa de 41 horas, esto podría indicar que hay un mejor horario. Otra vez, aviso como el procesador 2 estuvo inactivo durante 9 horas en este horario. Espero que hayas encontrado esto útil.